Estimados amigos del aula de tauromaquia, en nuestra sesión anterior hablábamos de la función benéfica de la tauromaquia para con la sociedad y empezábamos hablando de la utilización de la carne de los toros de lidia para fines benéficos, tanto para la sociedad en general, para las clases más populares y menesterosas, como por parte de aquellas instituciones de caridad o religiosas que se dedicaron lógicamente al desarrollo de ese tipo de actividades a lo largo de los siglos. Hay que recordar también que la carne del toro de lidia sigue siendo también más barata en términos generales en las carnicerías que la carne que se obtiene de los mataderos de reses de otra índole. El hecho de ser corridas, evidentemente, y la inyección sanguínea que eso produce a nivel muscular, pues hace que ese tipo de carnes sean mucho menos valoradas y por ello pues pueden tener acceso a las mismas a menores costes el conjunto de la sociedad. Decíamos también que íbamos a hablar de dos aspectos de beneficencia en relación con la tauromaquia desde dos áreas o puntos de vista completamente distintos. Una, la función social de la tauromaquia a lo largo de los siglos también, y otra, su función sanitaria. Bueno, vamos a comenzar en esta charla hablando de un primer aspecto en relación con la labor social, puramente social, de la tauromaquia para solucionar la vida o cuando menos los problemas cotidianos de mucha parte de la misma. Y nos vamos a referir a un hecho verdaderamente singular, que además tuvo un predicamento muy especial en el Madrid del siglo XVI y XVII. Se trataba, digamos, de la organización por parte de distintas cofradías, hermandades o sociedades civiles de cualquier tipo, también religiosas, de toros en la capital, al margen de los reglados y más o menos organizados que tenían lugar por parte de las autoridades en distintos puntos de la geografía madrileña. Sitios en los que se corrieron toros de forma, digamos, más oficial, más reglada, con participación de las propias autoridades de alguna manera, desde su organización hasta su desarrollo, pues evidentemente estuvieron la Plaza del Arrabal, luego la Plaza Mayor, pero también la Plaza de la Priora, la Plaza del Parque, el Campo de la Tela, la Huerta del Duque de Lerma, donde se celebraron evidentemente también algunos festejos, y así otros varios puntos que también trataremos en una charla posterior en este mismo 20º aula de tauromaquia de la Universidad CEU San Pablo. No, nos estamos refiriendo a otro tipo de modalidad de la tauromaquia, una modalidad muchísimo más popular, toros populares, los toros que se corrían por las calles. Y desde este punto de vista, haremos también un recorrido evidentemente en una charla posterior, fueron muchísimos más los lugares de Madrid en los que se soltaron vacas, novillos, toros o bueyes en alguna de sus modalidades, normalmente ensogados, pero no siempre ensogados, como veremos a continuación. La organización de este tipo de festejos, que requería de la autorización previa, bien del Consejo de Castilla o bien del corregimiento, y ahí hubo también sus dimes et diretes entre las dos autoridades, el corregidor por una parte y el presidente del Consejo por la otra, pues requería, repito, una autorización previa, pero quedaba circunscrita su organización al ámbito privado, es decir, al ámbito de estas cofradías o hermandades o sociedades civiles. A veces eran conjuntos de vecinos de determinadas calles o alguna autoridad. Por ejemplo, el conde de Chinchón pues decide en un momento determinado organizar unas fiestas populares de toros, de novillos, en este caso, corriéndolos por un punto geográfico concreto de la geografía madrileña. ¿Qué conseguían con esto las distintas cofradías o hermandades? En primer lugar, satisfacer una diversión pública que, como vimos en nuestro anterior capítulo, es una de las obligaciones también de las autoridades. Bueno, a través de un intermediario, estas autoridades conseguían, en este caso, que el público, el pueblo en general, se divirtiera con uno de sus pasatiempos favoritos, como era el de correr toros o vacas. En definitiva, la tauromaquia popular en las calles madrileñas, en las calles y plazuelas madrileñas, ya lo veremos. Por otra parte, las cofradías, hermandades, realizaban una enorme labor social desde varios puntos de vista. En primer lugar, en la formación continua de los que estaban asociados, digamos, a un gremio determinado.
las cofradías o hermandades solían organizarse en torno a un determinado gremio. Hay cofradías dedicadas a tal o cual santo, pero que era un conjunto gremial, entiéndanme, de plateros, de espaderos, de maestros constructores de coches, de jugueteros, de zapateros, de carpinteros, de carniceros. Todos ellos, como veremos, fueron organizando también a lo largo de los siglos XVI y XVII multitud de festejos populares en el ámbito del Madrid de aquella época, de aquellos primeros siglos de la Edad Moderna. No solo la formación continua de los afiliados a ese gremio, a esa hermandad o a esa cofradía, sino también el socorro de los que caían heridos por cualquier circunstancia en el desarrollo de su profesión, o incluso los que quedaban más o menos incapacitados temporal o definitivamente en el desarrollo de la misma. Es decir, una especie de seguridad social. Lo que pasa es que como entonces el Estado no se ocupaba de ello, eran los propios gremios o cofradías o hermandades las que solían hacerse cargo de todo ello. Y junto a ello también una labor benéfica, porque también se ocupaba del porvenir y de asegurar la vida de las posibles viudas o huérfanos derivados del fallecimiento de uno de sus congregantes o hermanados en el ámbito de esa asociación gremial. Fueron muchas las asociaciones gremiales, repito, que desarrollaron este tipo de festejos a lo largo de estos siglos. Algunas de ellas, incluso, como por ejemplo la Cofradía de Santa Ana, llegó a tal punto que el propio ayuntamiento, el propio corregimiento madrileño, acabaría por hacerse cargo de los festejos que organizaba la cofradía. A lo largo del siglo XVI llegó a tal punto la celebridad y la importancia que tuvieron estos festejos que el propio ayuntamiento al final acabó haciéndose con el voto de celebrar festejos en el día de Santa Ana. Día de Santa Ana, evidentemente, o sus fechas más próximas en orden a la utilidad y conveniencia públicas. Por lo tanto, las fiestas de Santa Ana o de San Juan, o las que luego se desarrollarían por San Isidro, fueron siendo asumidas desde el ámbito privado al ámbito público y así en Madrid el ayuntamiento se encargaba de organizar estos festejos, repito, por Santa Ana o por San Juan, en alguna ocasión por algún otro santo, fruto del voto que el propio municipio había realizado para seguir manteniendo ese tipo de festejos populares. Pero empezaron, repito, probablemente secularmente en el siglo XV, muchísimo antes de que el ayuntamiento se hiciera cargo de ello. En las fiestas de Santa Ana, por ejemplo, aparte de las reses habituales, que solían ser más de una docena ya a finales del siglo XVI, en 1586, por ejemplo, se habla de una docena de novillos y bueyes, pues habría además otro tipo de festejos que acompañaban a los taurinos, equilibristas, juegos de estafermo, comedias, y el ayuntamiento solía asistir a ese tipo de espectáculos al principio, repito, particulares de la Cofradía de Santa Ana y luego asumidos por el propio ayuntamiento desde una ventana reservada en la plaza del Arrabal. Luego sería evidentemente en la Plaza Mayor, al ser sustituida aquella plazuela del Arrabal de forma nada rectangular, sino muy irregular, por el grandioso escenario de la Plaza Mayor madrileña a partir de 1619. El resto de los festejos populares, las vacas, novillos y toros corridos por las calles de Madrid, tenían, repito, un origen particular por parte de estas cofradías o hermandades destinados a esos fines sociales. ¿Cómo se conseguían esos fines sociales? Muy sencillo. Se cogía a la gente que acudía a ese tipo de espectáculos y se les pedía la limosna correspondiente. Y con ello se hacía frente no solo a los gastos derivados de la organización y compra de los animales correspondientes, sino también siempre quedaba un remanente que servía para las atenciones que dicha cofradía tenía hacia sus cofrades. Por lo tanto, esa recaudación se hacía in situ, de manera voluntaria, nada obligatorio, no había entradas que se pagaran, simplemente lo que se hacía era pedir la limosna correspondiente y de ello también nos ha quedado algún testimonio que otro a lo largo de estos siglos. ¿Fueron muy frecuentes este tipo de espectáculos? Ciertamente lo fueron. Lo fueron hasta tal punto
de que en algunos años nos encontramos con multitud de fiestas organizadas por distintas cofradías en distintos lugares, en un mismo año. Los espectáculos que nos han llegado por mor de la preservación de la documentación correspondiente, ni muchísimo menos son todos los que se celebraron. Hubo muchísimos más. De hecho, por ejemplo, con respecto a las fiestas de Santa Ana, se nos dice que es costumbre ya inmemorial, cuando en 1586 se corren esos 12 novillos preparados para el efecto. Costumbre inmemorial significa que evidentemente venían celebrándose desde muchísimo antes, pero no ha quedado constancia documental de ello. La constancia documental obra, evidentemente, bien en el poder de lo que entonces era el Consejo de Castilla, hoy en el Archivo Histórico Nacional, bien a través de organizadores diversos en el Archivo Histórico de Protocolos, porque había constancia notarial del escribano público que daba fe de tal o cual cosa, o bien en el Ayuntamiento de Madrid, por mor de que era el corregidor muchas veces el que tenía que autorizar el festejo y prevenir de alguna manera que se cortaran las calles donde las vacas, novillos o toros o bueyes pudieran correrse. Por lo tanto, existe documentación, pero la documentación es solo parcial. El número de festejos celebrados fue infinitamente superior. Existen dos picos a lo largo de estos 2 siglos, ya en el siglo XVII especialmente, de número de festejos celebrados. Uno entre 1610 y 1630, pongamos como límites un poco no exactos, y otro en los últimos años del reinado de Felipe IV. En estos últimos años del reinado de Felipe IV llegaron a celebrarse también multitud de festejos en un mismo año por distintas organizaciones gremiales, cofradías o hermandades, y no solo ello, también por conventos o, repito, por algunas personas particulares. De todo ello, repito, nos ha quedado constancia documental. Hemos encontrado que eran muchos los gremios que se dedicaban a este tipo de espectáculos, de organizar este tipo de espectáculos. Así, por ejemplo, hemos encontrado el gremio de los plateros, que era la cofradía de Son Eloy, evidentemente, la cofradía de Nuestra Señora del Pópulo, en la que se integraban los cordoneros, la cofradía de Santiago, en la que estaban los espaderos, la cofradía de la Vera Cruz y Nuestra Señora de Gracia, en la que estaban los maestros de coches dedicados a la construcción, un gremio que estaba englobado dentro de carpintería, pero que evidentemente por la importancia que tenía desde el punto de vista económico formaron gremio aparte, evidentemente. La cofradía de Nuestra Señora de la Encarnación, de la Guardia Española, militares en este caso, la cofradía del Santísimo Sacramento, en la que estaban los sombrereros, por ejemplo, la cofradía de San José, en la que estaban los carpinteros, como es lógico, la de San Jacinto, los jugueteros. Hemos encontrado también, por ejemplo, los fieles de la Romana. Estos fieles de la Romana, que eran los carniceros, venían ya ocupándose de la organización de este tipo de festejos, como hemos visto, desde la Edad Media en adelante, muy probablemente desde antes que aparezca en el Fuero de Madrid aquella recomendación de que no se maltratasen a las reses que se pudieran correr. Otra de las cosas que nos salen en la documentación de esta época, fruto de que se venía además desarrollando con extraordinaria frecuencia, son las prohibiciones de que se corrieran reses en el matadero. Es decir, solo se autorizaba este tipo de espectáculos previo conocimiento de las autoridades, bien del Consejo de Castilla o bien del corregimiento, pero no se permitía que en días normales, entre las reses que acudían para su sacrificio al matadero de Madrid, se desarrollaran este tipo de espectáculos, de festejos, que no se corrieran las reses. Y esto sucede, igual que sucedió en Sevilla y en tantísimos otros lugares de nuestra geografía peninsular. Estoy recordando además el tema de Cádiz, que también resulta verdaderamente ejemplar en la materia desde el siglo XVI o comienzos del XVII. Bueno, pues en Madrid también existen autos del Consejo prohibiendo este tipo de circunstancias, de espectáculos con las reses que iban dirigidas al matadero, lógicamente sin autorización alguna del corregimiento o del Consejo de Castilla. Y así, por ejemplo, en 1620
pues se decide que no es pertinente que se corran este tipo de reses en el matadero, y el propio Consejo de Castilla dirá que mandaron se les notifique a los obligados de las carnicerías de esta villa y a los mayordomos de los mataderos de la corte y villa que no den de aquí en adelante vacas para que se corran en esta corte sin licencia de los señores del Consejo. En 1645, unos años más adelante, viendo que desde luego no se cumplía ni muchísimo menos esta recomendación, se vuelve a dictar otro auto del Consejo en el que se dice que se notifique a los obligados de las carnicerías de esta corte y villa y a los mayordomos de los matadores de ella y a las personas a cuyo cargo están las vacas y bueyes que se matan para el gasto de esta corte, no sean osados de que ninguna vaca se corra ansí en el matadero como en esta corte, ni a arrabales de ella ni en otra parte, antes de matarla, so pena de 100 ducados. La costumbre siguió inveterada también en el matadero madrileño, y así en 1682 se vuelve a recordar que de hoy en adelante no entreguen a persona ninguna vacas ni bueyes que se matan en ellos, en los mataderos, para efecto de correrlas ni en el matadero ni en las plazuelas, calles, ni otra parte pública ni secreta de esta villa, ni en los arrabales de ella, pena de cada 100 ducados y 2 años de destierro de esta corte y 5 leguas, según y como les está mandado. Todavía en el siglo XVIII, y a comienzos de ello, nos volvemos a encontrar con prohibiciones similares, y así en 1720, ya reinando Felipe V, pues se le notifica a los carniceros, evidentemente, de nuevo esta prohibición expresa, que se ha tenido noticia de que en el matadero de esta villa hay el desorden de correr las reses vacunas, hiriéndolas y maltratándolas antes de echarles el cuchillo, en grave perjuicio del público, originándose otros inconvenientes. Y así el Consejo de Castilla dice que después de entrar en el matadero y conducidas por los vaqueros, ni las maten de otra forma que la referida, es decir, la obligatoria y legal, so pena de 50 ducados y de ser castigados con todo rigor. Y además hacen mención expresa de que no se tendría en cuenta la calidad de la persona. Es decir, a los del Consejo de Castilla lo mismo les daba en este caso de que se tratara de hombres del pueblo llano que de la más alta aristocracia, que también en ocasiones anduvo involucrada en este tipo de prácticas. Bueno, pues sea como fuere, repito, muchas de las reses que se corrían, evidentemente con las autorizaciones correspondientes, se derivaban de la compra precisamente a los encargados o a los obligados de las carnicerías y del matadero madrileño, y de ahí procedían en su mayor parte las reses lidiadas en esta sencilla forma de tauromaquia popular. ¿Quiénes eran los organizadores o los encargados, en definitiva, de pedir las autorizaciones correspondientes? Habitualmente los mayordomos de estas hermandades y cofradías, y nos ha quedado todo tipo de testimonios a este respecto, merced a esa documentación que mencionábamos. Diego Fernández y Damián Manzano, en 1610, consortes, mayordomos de fiestas que son de Nuestra Señora del Pópulo, etcétera, etcétera. Don Gaspar Rodríguez Cortés y Gaspar de Torres, mayordomos y vecinos de esta villa y mayordomos que somos de la cofradía de Santa Ana, en 1612. En 1611 es el señor don Juan Lozano, en nombre de los cofrades y mayordomos del señor don Santiago. En 1615 nos aparece los oficiales y cofradía de los escuderos de Madrid y salve de Nuestra Señora de Atocha, etcétera, etcétera. Corren en San Ginés, en este caso, en los aledaños de la iglesia de San Ginés, luego lo veremos. El rector del Colegio de Loreto, en otra ocasión. El cabildo de la clerecía, es decir, del conjunto de los clérigos de Madrid, a las que perteneció, por ejemplo, Lope de Vega, o de las que también fue partícipe Pedro Calderón de la Barca, que está enterrado en la iglesia de los Dolores madrileña, cofradía de San Pedro en este caso, cabildo de la clerecía, y así podríamos continuar por distintas personas que fueron habitualmente mayordomos o obligados de estas cofradías y hermandades los que pedían la correspondiente autorización. En cualquier caso, normalmente estos festejos tenían lugar en torno a las fechas en las que se celebraba la festividad del santo correspondiente, del santo al que honraban, pero no siempre
era el mismo día en el que se celebraron este tipo de festejos populares. En ocasiones, lo que hacían las autoridades, por motivo de conveniencia, evidentemente, era trasladarlas unos días antes o desplazarlas al fin de semana anterior o consecuente a dicha festividad. ¿Por qué? Pues porque se ocupaban lugares públicos que en ocasiones podían ser extraordinariamente transitados, había otro tipo de actos o celebraciones en los mismos, o bien estaban los sitios ocupados por vendedores ambulantes, callejeros, que con la previa autorización del corregimiento desarrollaban allí su labor mercantil. Y por todo ello, repito, no siempre se autorizaban las fechas en las que se solicitaba, sino que se desplazaban o se limitaban sus horarios, por ejemplo, que sea solo de mañana o solo de tarde. Esto era mucho más frecuente, dejando las mañanas habitualmente para las celebraciones religiosas que tenían lugar también en las iglesias correspondientes. Al margen de todo ello, hubo también sus conflictos, no solo con los organizadores en tanto a las fechas y horarios previstos, sino también entre la propia presidencia del Consejo y el corregimiento. El corregidor y el presidente del Consejo de Castilla se las vieron y se las desearon en muchas ocasiones en este sentido para ver quién era la autoridad que lógicamente podía permitir la celebración de este tipo de espectáculos. Otro de los motivos que preocupó muy mucho a las autoridades fue el afianzamiento de los posibles daños que pudieran derivarse de estos espectáculos. Es decir, no solo a los bienes materiales que pudieran estropearse o romperse fruto de correrse las reses en distintos puntos de la vía pública, sino también sobre las personas y las reclamaciones que para ello pudieran producirse. Las reclamaciones, ahora sí, tenían lugar, evidentemente, frente a la sala de alcaldes de Casa y Corte, que eran los encargados de la justicia en aquellos momentos de este tipo de problemas derivados, tanto a nivel civil como penal, del orden público. Pero se afianzaba también los bienes, y en este sentido existe también multitud de documentación que nos sale al paso sobre este tipo de fianzas. Por ejemplo, les leo un par de ellas nada más. Fianza que hace Miguel del Hierro, de la Cofradía de Santiago, en 1618, sombrerero, y Gaspar Martín, maestro de sombrerero, que viven en la calle de los Tintes, y dice que en la Villa de Madrid, a 24 días del mes de julio de 1618, ante mí el escribano y testigos, parecieron ambos maestros sombrereros y dijeron que se obligaban y obligaron de que por acción de correr 2 bueyes enmaromados hoy día por la mañana y para fianza de los susodichos quieren del señor Santiago, si algún daño ocurriere, afianzar con los bienes correspondientes. Muchos de estos bienes eran propios de la cofradía, pero en algunas ocasiones hemos visto afianzar los posibles daños con bienes propios. Por ejemplo, en 1623, en la cofradía de San Jacinto, la fianza, que lleva fecha de ese mismo día en que se corrieron las reses, dice que Eusebio de Munguía, que vive en la calle Mayor, en los portales de Roperos, y Alonso Ruiz, tesorero de la hermandad, responderían de los posibles daños causados con sus propios bienes. Y también, por ejemplo, en la cofradía de Nuestra Señora de Gracia, en 1624, se afirma de que por razón de lo susodicho viniere algún daño a algunas personas por correr dichas vacas y tirar los dichos cohetes, lo pagará con su persona y bienes muebles raíces un tal Juan Fernández, escudero de su majestad. Por lo tanto, repito, aunque a veces se afianzaban con los bienes propios de la hermandad o de la cofradía, muchas veces eran los propios particulares los que asumían este riesgo de asegurarlo. No solo se corrían, como acabamos de ver, vacas y novillos, sino también toros y bueyes, es decir, animales ya de bastante más edad, y que se hacían indistintamente. Hay veces incluso que se pide una petición al corregidor, por ejemplo, de que les permitan correr vacas, y el corregidor lo que permite es correr novillos, es decir, cambiarles un poco en relación a las reses que entraban en el matadero y la disponibilidad de las mismas. Por eso, repito, en algunas ocasiones se cambiaba incluso de tipo de res. Y en cuanto a la modalidad de festejo, lo más común era la suelta de vacas o novillos enmaromados, ensogados, en definitiva, tal y como se sigue haciendo en tantísimos otros lugares de la geografía peninsular. Se obligaba a atajar en muchas ocasiones
las calles próximas o la plaza, de manera que no pudieran escaparse, porque esto dio lugar también a algún que otro desaguisado, incluso con la persona real de por medio. Ahora llegaremos a ello. Y que también no solo eran corridas y sorteadas y quebradas las reses, sino que en muchas ocasiones se habla explícitamente del capeo de las mismas. Es decir, tal y como sucede hoy en las capeas populares, pues había alguien que con su capa lidiaba de alguna manera y sorteaba las reses haciendo distintas suertes. Le voy a poner un ejemplo. En 1620, en los festejos organizados por la Cofradía de la Santa Vera Cruz, en la fiesta de Nuestra Señora de Gracia, dice que Antonio de Burgos, hermano mayor de la Santa Vera Cruz, y de los demás diputados, digo que desde esta tarde hasta mañana, puesto el sol, se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Gracia en el humilladero de San Francisco de esta villa. Y pido y suplico a vuestra señoría mande dar licencia para que en la tarde de la víspera y mañana por todo el día se corren y se capeen vacas enmaromadas en la plazuela de la Cebada, que en ello recibiremos muy gran merced, etc. Este pequeño humilladero de Nuestra Señora de Gracia estaba en efecto en uno de los rincones de la plazuela de la Cebada y aprovechando el espacio existente en la misma plaza de la Cebada, pues se corrían allí las reses por parte de esta cofradía de la Santa Veracruz. Hubo sus limitaciones horarias, normalmente, como hemos visto, bueno, pues esta cofradía pedía festejos la víspera por la tarde y todo el día de la propia festividad. Me imagino que sería corriendo un número relativamente importantes. El número de vacas, novillos, bueyes, toros que se corrían era verdaderamente dispar. Había veces que hemos encontrado que se corrieron hasta 12 y 15 reses y había otras en las que tan solo permite la autoridad que se corran dos bueyes enmaromados la tarde y 2 bueyes al día siguiente, por ejemplo. Con lo cual, repito, el número de reses que solían utilizarse en estos festejos era absolutamente variable. Lo normal era un entorno entre las 4 y las 6 reses lidiadas de esta forma. Como les he dicho, hubo una vez en la que se escaparon unas vacas, en este caso una vaca, y hubo un altercado de orden público relativamente importante porque además acertó a pasar por allí Su Majestad el Rey Felipe III. Fue en 1613 concretamente y Luis Cabrera de Córdoba, el cronista de Su Majestad, nos lo refiere de esta manera. De Madrid, 20 de junio de 1613. El día antes había sucedido que yendo los mesmos a las descalzas a ver a la infanta monja y que de ordinario Su Majestad va allá con 2 coches que le acompañan, con mayordomos y gentiles hombres de su cámara solamente, cierta vaca que se corría por las calles fue a dar entre los caballos del coche y levantarlos con los cuernos, de manera que la reina y su hermana se turbaron, abrazándose la reina al rey y la infanta al duque, pero salieron algunos caballeros de los coches y mataron la vaca a estocadas, con que pasaron su camino a las descalzas. Es decir, esa vaca escapada que se estaba corriendo entonces por las calles de Madrid, evidentemente arremetió contra los caballos del coche real y, bueno, por lo menos sirvió para que se abrazaran la reina y el rey y la infanta con el duque de Lerma. Esperemos que quedara en un abrazo, fruto del susto y poco más. El suceso fue rematado por la aparición de varios caballeros que, espada en mano, acabaron estoqueando a la res. De esto nos ha quedado también constancia en un documento del Archivo de la Villa de Madrid. Y así el documento reza de esta manera. En Madrid, miércoles 26 de julio de 1613 años, se encontraron en el ayuntamiento de dicha villa los señores licenciados de Chávez de Barreda, teniente de corregidor de ella, de su tierra por Su Majestad y otros regidores, y en este ayuntamiento el señor Félix de Vallejo dijo que estando corriendo las vacas el domingo pasado, víspera de San Juan, los plateros en la platería y puerta de Guadalajara, ya saben, a la altura poco más o menos del mercado de San Miguel, en la calle Mayor, es donde estaba situada poco más o menos la puerta de Guadalajara, zona además donde existían múltiples comercios de los plateros. Los plateros estaban corriendo esa vaca porque estaban agrupados en la cofradía de San Eloy y solían celebrar sus festejos precisamente allí, cerca
de sus propios comercios. Pues bien, estando haciendo los plateros la fiesta del señor San Juan en la Puerta de Guadalajara, pasó su majestad el rey don Felipe Nuestro Señor en un coche con sus altezas del príncipe Nuestro Señor y reina de Francia, y una vaca que se estaba corriendo cerró con gran furia en el coche de su majestad por el estribo que iba el señor duque de Lerma, que si no fuera por algunas personas de las que habían con su majestad que metieron mano a las espadas, sucediera una desgracia tan grande que fuera la mayor del mundo. Y para obviar este caso y otros muchos que han sucedido, el Consejo tiene proveído muchos autos para cuando se corran vacas, que vide a la villa se suplique al Consejo mandase guardar los dichos autos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como ven, evidentemente fue un suceso. En este tipo de espectáculos populares en los que se recaudaba dinero, repito, para ese fin social, aprovechando la tauromaquia popular de los toros populares, bueno, pues no solo en ocasiones se corrían reses de todo tipo, sino que era muy frecuente también el jugar con juegos artificiales. El último de estos festejos que hemos localizado popular en el Madrid de esta época tuvo ya lugar con motivo del nacimiento de el que fuera después Luis I de España, en 1707. Reina a la sazón Felipe V y, bueno, pues se celebran muy pocos festejos taurinos durante su reinado en la Plaza Mayor de Madrid. Recuerden, el de recepción del monarca en 1701 tuvo lugar en el Buen Retiro y en la Plaza Mayor se celebraron en 1704, 1725 y 1726. Fuera de estos festejos hubo otro tipo de espectáculos taurinos en las proximidades de la corte, pero no conocíamos muchos más festejos taurinos populares en el ámbito del Madrid del siglo XVIII. Bueno, pues en 1707, en efecto, sí se celebraron este tipo de festejos populares y lo conocemos merced a una relación anónima que se vio publicada en la imprenta de Antonio Bizarrón en ese mismo año de 1707, en la que se nos informa que se corrieron toros en la plazuela de la Cebada y hubo novillos enmaromados muchísimos días por toda la calle de Toledo hasta la Puerta de Toledo, que entonces no estaba donde está la actual, sino un poquito más arriba, evidentemente, y que también hubo corridas populares de toros en la plazuela de Lavapiés. Y se nos habla además de distintas invenciones. Hubo toro de fuego, hubo toros con mantas encohetadas, en fin, otro distinto tipo de modalidades de tauromaquia popular que también se celebraron en esta fecha muy tardía ya para este tipo de espectáculos populares en el Madrid del siglo XVIII. Hemos dicho antes que los espectáculos taurinos populares desaparecieron y que en la Plaza Mayor apenas se celebraron festejos en 1704, 25 y 26. Pero recordemos que a finales del reinado de Felipe V, en 1737, se erigiría la primera plaza de toros circular en la Villa y Corte, en el Soto del Luzón, y posteriormente, 2 años después, la primera de las plazas a las afueras de la Puerta de Alcalá, en 1739, a la que se sucederían 2 más. Una en 1743, mandada a construir por la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y otra ya, la definitiva y que duraría hasta 1874, construida en 1749, que finalmente sería donada para otro fin social, en este caso sanitario, por parte del rey, del monarca de aquel momento, Fernando VI, a los hospitales General y de la Pasión de esta corte para la atención de los pobres enfermos. Bueno, de todo ello seguiremos hablando y seguiremos hablando en la próxima intervención del fin social que hemos mantenido en esta misma charla, pero trasladándonos de siglos hasta el XIX y hasta el siglo XX, donde otro tipo de espectáculos que ya se celebrarán en Plaza de Toros, en plaza cerrada y no ya por las calles. Serán las becerradas gremiales, pero para eso les convoco a nuestra próxima entrega. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención.